Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida en esta nueva emisión de la serie Historias de la música a partir de un instrumento, una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Soy Angélica Cortés y esta tarde tendré el gusto de conversar con uno de los miembros residentes del ensamble CEPROMUSIC, el maestro Eric Carmona, quien ha elegido una pieza de música contemporánea y con él conoceremos cuál ha sido el proceso de estudio de la obra que nos presenta hoy. Acompáñenos a conocer su trayectoria. Recibimos esta tarde al maestro Eric Carmona, clarinetista, egresado de la Facultad de Música de la UNAM. En 2011 inició sus estudios en clarinete bajo y rítmica avanzada bajo la cátedra del maestro José Antonio Rosales Sánchez. En 2014 realizó una residencia en perfeccionamiento de interpretación en clarinete bajo con el maestro Harry Sparnay en Lloret del Mar, España. En 2018 ganó el tercer lugar en el tercer concurso internacional de clarinete bajo en Madrid, España, Ávila, y en el mismo año ganó el primer lugar en el primer concurso nacional de clarinete bajo en la Facultad de Música de la UNAM, es decir, ha abierto camino. En 2020 ganó el segundo lugar en la competencia número 3, Uriel Rodríguez S., obra instrumental. En México ha estrenado obras que especifican el uso del clarinete bajo en la y clarinete contrabajo. Ha participado en el ensamble de música contemporánea Liminar, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, también en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Asimismo, también en la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Actualmente, Eric Carmona es residente del ensamble CEPROMUSIC. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? ¿Te puedo hablar de tú? Claro que sí, muy buenas tardes. Bien, ¿cómo iniciaste tu carrera en la música, Eric? Cuéntanos. Bueno, yo inicié mi carrera en la Orquesta Infantil y Juvenil Blas Galindo, dirigida en ese entonces por el director y trompetista Roberto Durán Lozano, que en paz descanse. En su honor del maestro, actualmente lleva su nombre. Dicha orquesta pertenece al programa de coros y orquestas de la Ciudad de México. ¿Esto dónde fue? Esto fue en la Alcaldía de Iztapalapa. ¿Y en qué año, qué edad tenías tú? Yo tenía 13 años. 13 años. ¿Y desde ese momento tomaste el clarinete como tu instrumento o había, digamos, una exploración hacia otros instrumentos? Recuerdo yo cuando tenía 13 años, mi papá me dijo que si quería aprender un instrumento musical porque en la primaria llevaba flauta dulce, llevaba música. Ajá. Como todos, ¿verdad? Como todos. Los que cursamos la secundaria aquí en México. Ajá. Y me llevó a la orquesta juvenil, actualmente Roberto Durán Lozano, y le preguntan a mi papá qué instrumento quiere su hijo estudiar. Y mi papá dice, yo creo que la flauta, porque siempre está con la flauta. Y en cuanto yo vi su respuesta, le dije, no, permíteme. Ah, mira. Vi muchos instrumentos, ¿no? Violín, viola, cello, contrabajo y todos los instrumentos de aliento, madera y metal. Y pues no sabía, estaba indeciso por qué instrumento escoger. Entonces me llamó la atención el saxofón y les dije que quería saxofón y me dijeron que ¿por qué no estudiaba clarinete? Me dijeron, si tú estudias clarinete puedes tocar saxofón, pero si tocas saxofón es muy difícil que puedas agarrar el clarinete. Y entonces decidí estudiar clarinete. Y al año hice el examen para la Escuela Nacional de Música, en aquel entonces, ahora Facultad de Música. Me aceptaron y desde ahí decidí estudiar clarinete. Y en algún momento, claro, esto ya es curiosidad, ¿llegaste a tocar el saxofón? ¿En algún momento lo has tocado? Debido a la seriedad que le di al clarinete, ya no me interesó el saxofón. Ok. Muy bien. ¿Qué compositores te gusta interpretar, Eric? A mí me gusta mucho interpretar al compositor Isang Jung,
al compositor Theo Lovendy, otro compositor muy importante para mí, Gus Jansen, Claudio Ambrosini, y hay otro compositor que me encanta mucho, es Yoji Yuasa. ¿Y de la música contemporánea, qué es lo que más te interesa? A mí lo que me interesa de la música contemporánea es lo nuevo. Es un área donde no hay un antecedente de cómo tiene que sonar o por qué tiene que sonar así. Tanto el compositor como el intérprete están a la espera de cuál va a ser el resultado. Eso es lo que me gusta de la música contemporánea, que sí hay resultados que se esperan, pero no se saben realmente qué va a pasar, porque ante la realidad en el escenario, los nervios, la espera del público, es un resultado que no se puede practicar más que en el momento de la realidad. Y en esta sensación, permíteme decirle así, en la que quizás estás a la espera de qué va a seguir, qué movimiento va a seguir en la interpretación, en esa línea, ¿a quién te gusta más interpretar o quién te sorprende más? ¿De los compositores? Sí. Bueno, cuando hablamos de música contemporánea, mucha gente piensa que son ruiditos o son efectos no cálidos para el oído. Ajá, o que no tienen un ritmo, no hay una armonía, ¿no? No hay una estabilidad, la cual el oído pues está acostumbrado a escuchar. Dentro de la música contemporánea se manejan muchas corrientes. Por ejemplo, lo que es el minimalismo, ¿no? El espectralismo. Entonces, dependiendo lo que cada compositor quiera, es lo que el intérprete va y puede realizar. Por ejemplo, últimamente que he trabajado con compositores, a mí me sorprende mucho porque hay compositores que saturan demasiado el sonido, otros compositores que manejan mucho el silencio, sí, el espacio, las técnicas extendidas. Entonces todo va acorde a lo que le llaman un performance. Ajá. Entonces eso es lo que me gusta mucho de la música contemporánea. Y, perdón, ¿cómo sería una técnica extendida? ¿Cómo sonaría eso? Las técnicas extendidas se entienden como efectos que se pueden realizar en el instrumento. En este caso, por ejemplo, en el clarinete bajo o en el clarinete, una técnica extendida sería el slap tongue, con sonido y sin sonido, el slap tongue con multifónicos, gritar y sonar el instrumento, el golpeo de llaves, el empleo de uso, de expirar y inspirar el aire, los glisandos, cuartos de tono, multifónicos. Esas serían las técnicas extendidas. Y con este aprendizaje, ¿qué tan difícil fue entrar a CEPROMUSIC? La verdad es que es una pregunta muy importante e interesante, porque el clarinete bajo en particular, que es por donde yo entré a CEPROMUSIC, es un instrumento que no se le ha dado la seriedad aquí en México. Yo empecé a estudiar clarinete bajo desde hace 11 años con el maestro José Antonio Rosales Sánchez. Y en ese entonces, quien tocaba clarinete bajo es porque no podía tocar el clarinete si bemol bien. Y bueno, a mí en cuanto yo vi el instrumento, me enamoré, me cautivó y yo buscaba a quien me pudiera enseñar clarinete bajo. En ese entonces, cuando yo conocí clarinete bajo, mi maestro en ese entonces era el maestro Fernando Domínguez, y él me invitó a un concierto que realizó en el Colegio Nacional. Y ahí él tocó una obra que fue en la que dije, toco clarinete bajo porque lo toco. Tocó una obra que se llama Jack Dow del compositor Wayne Siegel. Y yo le pedía clase al maestro Fernando Domínguez, pero él estaba muy ocupado y no tenía tiempo para... Después, en un festival que realizan en la Facultad de Música año tras año, entré a un recital y vi al maestro José Antonio Rosales Sánchez tocando el clarinete bajo de una manera muy impresionante y espectacular. Y al término del concierto me acerqué a preguntarle si me podía dar clases y accedió. Y desde ahí empecé a estudiar clarinete bajo. Y digamos que ese fue un escenario hace unos años, ¿no? Hace más de una década. ¿Ahora crees que ha cambiado un poco este conocimiento y sobre todo la enseñanza del clarinete bajo? Ha cambiado bastante. El clarinete bajo ya es aceptado en la Academia de Clarinete. Antes los maestros de clarinete veían mal estudiar clarinete bajo.
Yo recuerdo en ese entonces me tenía que esconder de mis maestros de clarinete porque, porque si no me metía en problemas muy serios. Ajá. Y ahora ya no. Ahora ya existe la materia de clarinete bajo en la Facultad de Música como optativa. Es la única escuela que da clarinete bajo optativa a nivel propedéutico y licenciatura. Ah, muy bien. Y, por ejemplo, en tu familia, ¿eres el único que interpreta algún instrumento? Mi abuelo fue músico lírico, él tocaba el piano y el acordeón y cantaba. Y mi abuelo le enseñó a mis tíos y a mi papá. Y mi papá, yo le digo que es un músico nato porque luego se pone a tocar y me habla de conocimientos que sí requieren estudio. Ajá. Y durante muchos años él, para poder salir adelante en sus estudios, tocó la guitarra y cantó. Y de manera profesional, pues ahora yo. Ah, muy bien. ¿Pero tú también cantas? No, yo no canto. Ah, ok, muy bien. Bueno, ¿qué retos tuviste que pasar para la convocatoria de CEPROMUSIC? Pues uno de los grandes procesos es personal, ¿no? Generalmente a veces entre los colegas, cuando habrá una convocatoria, ahora en esta actualidad donde todo se está modernizando digitalmente, Ajá. piden muchos filtros. Entonces, cuando se abrió recuerdo CEPROMUSIC lleva ya 10 años. Uh-huh. Hace 10 años yo iba a hacer la audición, pero lo que se decía es que piden muchos filtros y es que es un problema y no sé Ajá. qué. Y uno a veces se deja influenciar. Pero tú eres muy joven. Sí, ¿Qué edad tienes? ¿24? tengo 32 años. Ah, 32, bueno. A lo que voy es que a los 22 te animaste. A los... sí, Querías quería entrar. hacerlo, Ajá. pero bueno, uno se deja influenciar y a veces uno dice, no, es que es un proceso muy largo y no se va a poder. Ajá. Ahora que se salió la convocatoria, mi maestro Antonio Rosales, pues sí me regañó y me dijo, tú tienes que hacer el proceso tal cual lo establece cualquier institución, cualquier Bien. Uh-huh. audición, concurso. Un buen tutor. Sí. Uh-huh. Entonces, pues realicé los procesos de admisión y no tuve ningún problema en cumplir con los requisitos. Enhorabuena. ¿Y qué tal este momento en el que tienes que acoplarte con el resto de la orquesta? Es algo muy, muy bonito y muy interesante porque una de las premisas que se ha llevado a lo largo de los años es el reflejo del que está enfrente es la calidad de trabajo que lleva, ¿no? Yo me he sentido muy cómodo, muy feliz, estoy muy contento porque hay un ambiente muy agradable, Ajá. hay ambiciones por parte de todos de ver repertorio nuevo, de poder ejecutar obras de una dificultad interpretativa y técnicamente difíciles, y eso a mí me motiva mucho. ¿Qué papel juega el clarinete en un ensamble? El clarinete es uno de los instrumentos que no falta en cualquier obra. Es muy, muy importante y muy fundamental, ya que en la música contemporánea a los compositores les encanta mucho el resultado sonoro. Y eso es, digamos, la aportación. La aportación, sí, claro, del color, de la textura. Muy bien, vamos a escuchar la pieza Monólogo de Isang Yun. Cuéntanos sobre ella, de qué trata, qué proponía o qué propone el compositor en esta obra. Bueno, el monólogo para clarinete bajo solo tiene una relación estrecha con el concierto para clarinete y orquesta de Isang Yun. Este concierto fue escrito en 1981. Yun tomó partida en el material de este concierto para realizar el desarrollo e incorporó cosas nuevas como el glissando. Uh-huh. Una de las cosas muy difíciles en el clarinete bajo es los brincos que da de más de 2 octavas, tanto de registro grave como agudo. Bueno, pues vamos a escuchar entonces Monólogo de Isang Yun.
Acabamos de escuchar Monólogo de Isang Jung en la interpretación de Eric Carmona, clarinetista egresado de la Facultad de Música de la UNAM y solista también en el ensamble CEPROMUSIC, ¿no? En realidad es que hay un rol de solistas, ¿no? Entendemos que todos son solistas en el ensamble. Sí, una de las cosas muy importantes para poder tener un dominio del instrumento, sí es importante conocer hasta qué punto se puede manejar el instrumento tanto técnica como interpretativamente. A mí el monólogo de Isang Jung me encantó mucho porque es muy, muy profundamente con el compositor. El compositor Isang Jung, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Sparnay durante un mes. Uh-huh. Y él me platicaba que en cada festival que se encontraba al maestro Isang Jung, le pedía un encargo de la obra y él me comentaba que cada vez que lo veía se escondía del maestro Sparnay. Y entonces el maestro Sparnay insistía y el compositor Isang Jung le preguntaba qué posibilidades tiene el instrumento, uh-huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer el otro? Es que yo le pregunto a los clarinetistas y me dicen que el clarinete bajo es un instrumento muy limitado. Entonces el maestro Sparnay siempre llevaba su clarinete, lo sacaba y tocaba para él, uh-huh. Las preguntas que él le hacía, él las tocaba. Lo que también me platicó el maestro Sparnay es que esta obra va muy, muy fuertemente con una historia que vivió el maestro Isang Jung, ya que el maestro Isang Jung fue capturado durante la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado y bueno, cuando él estuvo encarcelado, él sufrió torturas, violaciones, no le daban de comer y todo este sentimiento él lo quiso reflejar en su monólogo para clarinete bajo solo. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos compartido esta pieza. Nosotros al principio mencionamos tu currículum y había mucha participación en orquestas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia para el instrumento clarinete bajo de tocar entre una orquesta y un ensamble? Realmente yo creo que en un ensamble como CEPROMUSIC, que es más chiquito que una orquesta, es más sutil todo lo que se hace interpretativamente. Uh-huh. Muchos creen a veces que el tocar música contemporánea no se puede tocar en orquesta o obras clásicas, pero realmente, como me dijo muchas veces mi maestro José Antonio Rosales y el maestro Sparnay, para poder abordar el repertorio contemporáneo hay que conocer bien el barroco, el clasicismo y el romanticismo, ya que son estilos, colores y es la perfección del sonido. En música contemporánea no es de que uno toque fuerte y feo, sino es conocer qué tanto se puede explotar el sonido uh-huh. en su belleza. Entonces, en las orquestas es muy interesante la pregunta que me hace porque a veces
los clarinetistas creen que por ser clarinetistas o principales de orquesta pueden tomar un clarinete bajo o un clarinete mi bemol y lo pueden tocar. Y realmente no es así, ya que el clarinete bajo ha fungido un papel muy importante en las técnicas extendidas en orquesta. Por ejemplo, Mahler usa la extensión al do grave y también Rachmaninoff maneja mucho el registro agudo, y otros compositores como Stravinsky, Edgar Varese incorporan ya las técnicas extendidas como el slap, cuartos de tono, multifónicos y demás. Muy bien. Y para concluir, nos gustaría que también compartieras algunas redes sociales donde podemos seguir tus interpretaciones. Yo me pueden buscar en Facebook como Eric Carmona, en Instagram y en YouTube. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eric Carmona, clarinetista de CEPROMUSIC, por haber estado con nosotros. Gracias por habernos traído esta pieza que además disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. Hasta pronto. Agradecemos la participación de Eric Carmona, clarinetista, bajo y residente del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Participamos en la realización de este programa Miguel Ángel Fernández, Andrea de la Torre y Fructuoso López. Mi nombre es Angélica Cortés. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Historias de la Música a partir de un instrumento. Hasta la próxima. Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC.